jueves de 18 a 20 horas, Momento Político, con Tony Gallardo, licenciado en Ciencias Políticas. Momento Político por 89.9 ¿Te acordás? FM. Te invitamos al momento más político de la radiofonía comodorense. Momento político, momento político. Un análisis a través del conocimiento de la ciencia política. Momento político. Un momento para definir lo social, cultural, económico, ideológico, religioso de las marcadas clases sociales que repercutan en la actualidad. Momento político. Martes y jueves de 16:30 a 18 horas. Por ¿Te acordás? FM 89.9 MHz. Mesa de debate. Así comenzamos nosotros este momento político de la radio a través de la 89.9 FM. ¿Te acordás? En la sintonía de la nostalgia, la radio de Lucho. Hoy, como bien decíamos, en este momento político de la radio, estamos en compañía de mi coequiper, el licenciado en Ciencia Política, Miguel Acuña. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes, Tony. ¿Cómo estás? Muy bien, acá disfrutando de esta tarde bastante agradable, ya que ha pasado la alerta amarilla. Tuvimos una alerta amarilla ayer, vio que se volaron prácticamente muchas cosas, sí, ¿no? Siempre. Hubo un corte masivo de las emisoras radiales de Comodoro Rivadavia. Claro, no sé cuánto sopló, a cuántos kilómetros sopló el viento, pero estaba muy fuerte. Sí, tal cual. Bueno, hoy como todos los jueves hemos entablado lo que vendría siendo la consigna de los jueves acá en Momento Político, Miguel. Y la pregunta era prácticamente siempre llegando al consenso con parte de la producción con Miguel Acuña. Hemos decidido que para que participen los diferentes oyentes de la 89.9 y de este espacio Momento Político, para vos, ¿cuál fue el mejor gobierno desde 1983 hasta la actualidad? Puedes participar con tu opinión a través del 2974-111-111. Es bastante importante la pregunta, ya sabiendo que, teniendo en cuenta, ¿no?, que estamos a 40 años de la democracia. Acá compartiendo, saludamos igual a la mamá Mimi, que nos trajo unos ricos mates para compartir junto a Miguel Acuña. Bueno, para comenzar vamos a hacer como siempre, vamos a hacer un poquito más participativa a lo que vendría siendo la editorial, como ya de costumbre, martes y jueves. Editorial de Momento Político, que hemos llamado como nombre Neodemocracia. Desde la última dictadura de 1976 a 1983 surgió lo que podemos llamar como la neodemocracia, una democracia o un gobierno del pueblo en donde ha construido sus bases en los derechos humanos, si se quiere, dejando como un relato del pasado oscuro de la Argentina de aquella dictadura. En este año 2023 se cumplen ya 40 años, bien decimos, de la democracia, lo que es necesario abordar un análisis para saber qué tan productivos fueron los gobiernos entrantes y salientes de este régimen en la República Argentina, en qué ha beneficiado a sus ciudadanos, provincianos, nacionalistas y compatriotas. Llegando ya desde el ingreso o el regreso de la neodemocracia, bien decíamos nosotros, de 1983 a la actualidad, Argentina ha tenido los siguientes gobiernos. Primero podemos decir Raúl Alfonsín, 1983 a 1989. Fue el primer presidente después de la dictadura militar. Su mandato marcó el retorno de la democracia en la República Argentina.
Algunas de las principales dificultades fueron la crisis económica. El gobierno de Alfonsín heredó una economía con una deuda externa muy alta. En 1988 Argentina entró en un default, lo que significó no poder cumplir con los pagos de la deuda. Además, el país experimentó una alta inflación que se convirtió en una hiperinflación en mayo de 1989. La economía estaba estancada y el Producto Interno Bruto del PBI se redujo significativamente. También hubo conflictos sociales y laborales. Durante el gobierno de Alfonsín hubo numerosos conflictos sociales y laborales. Los sindicatos llevaron a cabo una huelga y una protesta para exigir mejores condiciones laborales y salarios más altos. Estos conflictos afectaron la estabilidad social y económica de todo el país. Hubo también amenazas a la democracia, donde se enfrentó a amenazas a la democracia, incluyendo intentos de golpe de Estado y actos de violencia por parte de grupos extremistas. Sin embargo, Alfonsín logró mantener la democracia y promover los valores democráticos del país. A pesar de estas dificultades, el gobierno de Raúl Alfonsín fue significativo en la Argentina, ya que marcó el retorno de la democracia después de la dictadura. Y más o menos ahí teníamos un resumen de lo que fue el gobierno del expresidente Raúl Alfonsín, que ya no está entre nosotros físicamente, ¿no? Sí, yo le doy un gran valor al gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Me parece que fue un gobierno difícil, como toda transición, en la que la Argentina tendría que pasar de una dictadura bien terrible que tuvo, un endeudamiento tremendo. Este señor Raúl Alfonsín, que fue un gran político y que de alguna manera llegó a lo más alto, digamos, a la Unión Cívica Radical. Me parece que dentro de todas las falencias que pueda haber tenido, fue un político de una estatura muy, muy elevada. Supo manejar las situaciones que se produjo con los caras pintadas, después el copamiento a la tablada, con el movimiento Todo por la Patria. Ahí fue cuando dijo la casa está en orden, ¿no? Fueron dos. Fue uno el movimiento de los caras pintadas, que era un reclamo que se hacían con respecto a todo lo que había pasado en Malvinas y se estaba ocultando todo eso. Era un problema interno del ejército. Ese fue ahí donde él dice, bueno, la casa está en orden, si no me equivoco. Y después estaba el copamiento a la tablada, que ya fue el copamiento de un movimiento que se llama Todo por la Patria, y que de alguna manera logró también mitigar esa situación. Ese sí era un ataque subversivo ya, ¿no? El otro era un problema interno del ejército que se logra solucionar. Y bueno, de acuerdo a las declaraciones de Aldo Rico, no era la intención hacer un golpe de Estado, sino buscar un reconocimiento hacia el ejército de todo lo que había pasado en la guerra de las Malvinas. Hay que reconocer, bien decía usted, la vuelta de la democracia a través de este representante del radicalismo como fue el doctor Raúl Alfonsín, porque es una etapa oscura de Argentina, donde justamente había mucha influencia todavía de los militares con respecto al poder, ¿no? Y sí, ahí usted ve, por ejemplo, por qué no fue el peronismo el que volvió, ¿no? ¿Por qué no fue Luder, por ejemplo, el elegido, y fue Alfonsín? Porque había ese temor ya del peronismo, que fue, digamos, un movimiento, el peronismo es un movimiento de masas, donde se había involucrado toda la subversión de Montonero, Liberación por la Patria, y todos estos movimientos que eran de facciones marxistas. Entonces la ciudadanía tenía presente todo eso y opta, digamos, por elegir a un presidente que dentro de todo demostraba seriedad y transparencia en el futuro gobierno que iba a llevar adelante, que fue don Raúl Ricardo Alfonsín. También hubieron como que no lo dejaron a él terminar el gobierno, ¿no? Hubo ese como un consenso totalmente de oposición hacia el gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? Para que no podría llegar a finalizarlo. Primero que le hicieron muchísimos paros, hubo mucho movimiento de los sindicatos, hubo muchas leyes que no se le aprobaron,
y que después los peronistas en el siguiente gobierno la aprueban a todas. Y también era una lucha de la ideología política, ¿no? No se podía concebir que el radicalismo esté gobernando en Argentina cuando el peronismo era el ícono de la política argentina. Entonces, las herramientas del peronismo son principalmente los sindicatos. Los sindicatos, las universidades, el movimiento de las mujeres. Todo esto, ¿por qué digo movimiento de las mujeres? Porque fue Eva Perón la que le dio la primera posibilidad de sufragio a la mujer en Argentina. Claro. Entonces tenía muchos adeptos. Y sí tuvo mucha... No se tuvo, digamos, una mirada de comprensión sobre en la situación que él había tomado el gobierno, que era una situación bastante delicada, especialmente en lo económico. No se tuvo esa visión, ya que la visión, digamos, del peronismo, y también del radicalismo, porque el radicalismo tiene una visión colectivista, no se podía brindar todo eso por la situación económica que se vivía, y que tampoco se encontró la manera de solucionar al corto plazo, ni siquiera al mediano plazo, porque termina alargando el gobierno creo que 6 meses antes. Claro, no hubo un acompañamiento, ¿no? En ese sentido, lo que está diciendo usted. No hubo un acompañamiento. Yo lo he vivido, yo he visto, pero han sido muchísimos paros, muchísimas huelgas que le hicieron a Alfonsín, comandado por los gremios, por los sindicatos. Y no era una situación fácil, porque se venía de una dictadura bastante cruenta y bastante malvada, y que habían dejado un país, digamos, destruido económicamente, muy endeudado. Bueno, ahí con respecto a eso, después de la llegada, hoy estamos haciendo justamente la consigna de hoy en día, está basada justamente en lo que estamos hablando acá con Miguel Acuña. Para vos, tu opinión, ¿cuál fue el mejor gobierno desde 1983 hasta la actualidad? Estábamos hablando recién del gobierno de Raúl Alfonsín, que duró de 1983 a 1989, lo que corresponde que después llegaría Carlos Saúl Menem de 1989 a 1999. Durante su presidencia se implementaron reformas económicas y se promovió la privatización de empresas estatales, cosa que eso cuando él empezó nunca dijo que lo iba a hacer, ¿no? No. Se fue implementando con el pasar del tiempo y con su gobierno, ¿no? A continuación mencionaremos algunas de las principales dificultades que tuvo el gobierno de Menem. La crisis económica, por un lado, a pesar de implementar políticas económicas de corte neoliberal, el gobierno de Menem enfrentó una serie de crisis económicas durante su mandato. La paridad fija del peso argentino con el dólar estadounidense generó problemas de competitividad y la economía sufrió un alto nivel de inflación y desempleo. Como dos, tenemos la corrupción. Durante el gobierno de Menem se produjo varios casos de corrupción que afectaron la imagen y la credibilidad del gobierno. Entre ellos se destacaba el caso de contrabando de armas a Croacia y Ecuador, conocido como Menem Gate, ¿no? Como ahora el caso Gate, sí. En el caso de enriquecimiento ilícitos también. Tenemos punto número 3, desigualdad social. A pesar que de los avances económicos en ciertos sectores, el gobierno de Menem no logró reducir la desigualdad social en Argentina. Muchos sectores de la sociedad no se beneficiaron de las políticas económicas implementadas y se profundizaron las brechas sociales en ese entonces, ¿no? Y número 4 fueron las reformas estructurales. Si bien el gobierno de Menem implementó reformas estructurales como la privatización de empresas estatales y la apertura económica, estas medidas generaron controversias y tuvieron impactos negativos en algunos sectores de la sociedad, como el desempleo y la pérdida de derechos laborales, ¿no? Es importante también destacar que el gobierno de Menem también tuvo logros, porque no, tuvo virtudes en este sentido, podemos decir como la estabilización económica y la modernización de la infraestructura. Sin embargo, las dificultades mencionadas tuvieron un impacto significativo en su gestión. Usted recuerda la época de Menem, que es la década del 90, ¿no? Como la recordada época de
de desguace del Estado y las privatizaciones de las empresas estatales, ¿no? Claro, es el pensamiento liberal, así Es lo que comparaban por ahí con lo que podría llegar a ser un futuro Milei en el país como gobierno. Ese es el pensamiento, es decir, no, el Estado no está de acuerdo con tener, bueno, ahora YPF no es todo el Estado, sino que es parte del Estado y parte privada, pero de alguna manera se van quitando. Ahí también se separó que cada provincia se haga cargo de la educación. Claro. Y empezó el problema con las claro, provincias. La autonomía, ¿no? Claro, en la educación. Y bueno, todo esto son del pensamiento liberal, que entiende que cada uno tiene derecho a trabajar. Es decir, hay una diferencia muy grande. Hay muchos que dicen, bueno, yo tengo derecho al trabajo, y se entiende que el Estado le tiene que dar un trabajo. No, todos tenemos derecho a trabajar, no derecho a un trabajo, a trabajar, y por eso es la libertad, ¿no? Claro. De buscar el trabajo que nos guste, y si no nos gusta podemos buscar otro, y así. Bueno, también acá no traemos al ¿cómo se llama? Al comentario, pero también las propuestas o los planes de economía de Caballo igual llevaron el 1 a 1, ¿no? Claro, sí. Con respecto el bimonetarismo se vendría siendo lo que igual planteó Melconian en un momento, ¿no? Claro, la convertibilidad, lo que se llamaba, ¿no? En los 90. Claro, la convertibilidad fue, digamos, ahí paró la inflación. Claro. Se paró la inflación, que creo que esa es la parte donde mejor se recuerda de Menem. Claro. Donde usted podía comprar y se mantenían los precios y todo eso, que en definitiva es lo que le favorece al emprendedor, al ciudadano común, es que su sueldo no se vaya devaluando. Exacto, tal cual. Y de alguna manera, lo que hemos vivido en la década del 90, justo ese periodo, tenemos un pensamiento que decir que se fue bueno, porque se podía de alguna manera llevar adelante un emprendimiento, porque usted sabía que lo que tenía de dinero le iba a servir de acá a 7, 8 meses lo mismo. Ahora no se puede, ese es el problema de la inflación. Claro, uno pide un préstamo, y cuáles son los intereses, igual, eso claro, la problemática que hay igual económica, ¿no? Sí, yo me recuerdo esa etapa de los 90, porque yo en ese tiempo empecé a hacer mi casa, y la bolsa de cemento costaba 6 pesos, es decir, eran $6. $6. Sí. Y después que se deshizo todo eso, bueno, aumentó. No había cómo sostenerlo después, ¿no? Claro, y se desvalorizaron los sueldos. Los sueldos quedaron muy abajo, y las cosas, todos los productos... Lo que sí, en los 90, lo que se recuerda como una dificultad, que se perdieron muchos derechos laborales, ¿no? Sí, por ejemplo, los sindicatos no tenían fuerza, porque... No. Bueno, eso es lo que pasa con el gobierno liberal. El sindicalismo deja de existir, porque ya prácticamente las ofertas laborales de sueldos, por ejemplo, a mí, ¿no? Eran buenos, ¿no? Es decir, hasta muy buenos, ¿no? No había necesidad de que exista el sindicato. Pero eran dos, eran muy buenos o muy malos, eran. Claro, habían para elegir, ¿no? Sí, a mí me tocó, era bueno. Depende tiene que igual depende de la capacidad que uno tenga de formación, igual. ¿Por qué era bueno? Porque usted podía proyectar con ese sueldo algo a mediano o a largo plazo. Podía proyectar, podía hacer algo. Para usted entonces fue favorable el gobierno de Carlos? Sí, el gobierno de Menem en ese sentido fue favorable. Sí, más allá de la corrupción y todo eso, porque yo creo que eso uno no lo va a poder manejar, pero sí uno puede crecer en hacerse su casa, en llevar un emprendimiento. Menem se puede entender como que fue un tipo que vio más allá de lo que hoy estamos viendo con este sujeto Javier Milei, el candidato a presidente, que se sacaba fotos extravagantes, salía con una modelo, con otro, salía en las revistas, jugaba al básquet, al fútbol, y fue una forma igual de un tipo showman, si se quiere o no. Sí, porque él entiende la política como como socializar. Él entendía eso, Menem, que cuando más lo conocía... Hablan del carisma igual, claro, ¿no? Que tenía. El carisma, todo eso, bueno, él entendía que él tenía que ser un tipo Bill Clinton en esa época. Bill Clinton tocaba el saxofón, él jugaba al básquet. Claro. Bueno, pero no, Milei es distinto. Milei ya es una persona que no le gusta mucho lo mediático, si bien lo usó lo usó para darse a conocer y para mostrar más o menos. Cuando los medios de comunicación se dieron cuenta fue muy tarde igual. No, obvio, porque
él tiene mucha lectura. Milei habla algunas veces en un nivel que no lo entiende nadie, y ni los mismos periodistas. Porque tiene mucha lectura, y lo que hizo es toda una estrategia de un autor donde habla de todo eso como tiene que ser si se quiere hacer notar. Es justamente un liberal. El gritar, el hacerse ver, el hablar fuerte, por ahí trata de humillar a la gente. Bueno, todo eso es una estrategia. Y muchos creen que Milei es eso. Milei no es eso. Milei es lo que la gente ve. Dice, pero la profundidad de su pensamiento nadie lo conoce. Pero sí es muy liberal y más liberal que... En un punto él actúa como un discurso político, ¿no? Se dice lo que uno quiere escuchar, ¿no? Claro, y después que se lleve adelante... Y usted fíjese que de alguna manera él crea un enemigo. Porque para participar en política, o usted está de la vereda del frente, o está en la misma vereda. Entonces... Él se paró en la vereda del frente a cascotearlo a todos, a tirarle piedra a todos. ¿Me entiendes? Estaba solo él. Y bueno, de alguna manera tomó la atención pero la ideología política de Menem con Milei no hay mucha diferencia. Me parece que la de Milei es más profunda. Es más profunda y también más transparente, igual en un punto, Sí. porque Sí, le sí, guste sí. o no, él está diciendo lo que va a hacer. Sí, sí. Como el dicho, el que avisa no traiciona, ¿no? Y hay una ideología ¿por qué Menem siempre estuvo mal visto por el peronismo ortodoxo? Porque la ideología liberal choca con la ideología socialista. Muchos lo votaron y después estaban arrepentidos. Exacto, ¿me entiendes? Porque la ideología socialista es colectivista, tiene mucho misticismo, Claro. mucho romanticismo. Y el ismo también, ¿no? Claro, entonces tiene todo esto que le suma. Es por eso que Massa hace sobresalir, por ejemplo, el tema del Papa. ¿Me entiendes? Porque justamente es místico, el misticismo existe ahí, la religión, Dios, la creencia, la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, tiene todo eso. El liberal no. El liberal ya en su esencia se siente liberal de su naturaleza misma, ¿no? Y es por eso que por ahí algunas veces le juega en contra. ¿Por qué Menem de alguna manera gana después el segundo, hace su primer gobierno, después hace su segundo gobierno? Sí. Y ahí eso es para analizarlo. ¿Por qué? Porque él al conocer la doctrina peronista, que es una doctrina de orden, una doctrina que le hizo un militar, y saben cómo van a ordenarse y cómo van a formar fila, como dicen ellos. A formar fila. Claro, a formar fila. Entonces, eso es lo que tiene el peronismo y eso es lo que hizo Massa. En cambio los liberales no, porque su misma doctrina liberal no les permite que nadie le ordene nada, no hay orden, ellos no responden a nadie, y es por eso que es difícil el liberalismo convencer o llevar a un triunfo si todos no están unidos con un mismo pensamiento, porque en el momento que usted le quiera decir que hay que ordenarse, ellos dicen, no, nosotros no somos libres, Claro. Ahí está somos libertarios. Es la libertad. Claro. Pero ahora él, ¿qué es lo que hizo él? Bueno, estamos hablando de Menem, pero pasamos a hablar del Milei, pero es una comparación, ¿no? Sí, tal cual. Cómo Menem empleó en la política cómo llegar al poder, y en lo político fue liberal. Es decir, de alguna manera él llega al poder. amalgama, digamos, estos dos criterios, o estos dos conceptos, desde la visión que él tenía para llevar adelante un gobierno, pero también cómo iba a alcanzar el poder con los votos. Tenía que parecer peronista, pero sin embargo con un pensamiento liberal. Claro. Fue liberal en ese momento, es verdad. Bueno, el gobierno de Carlos Saúl Menem, decíamos, duró de 1989 a 1999, que después podía haber sido reelecto de nuevamente, pero él se bajó. Claro, y pasa un acontecimiento ahí que él se perfila con los Fujimori y tenía como ministro de Economía Miguel Ángel Roy, que muere en un accidente. Miguel Ángel Roy, ministro de Economía, flamante ministro de Economía, muere al poco tiempo, no me recuerdo bien, pero muere en el primer gobierno, al poco tiempo que lo ponen como ministro de Economía, y ahí entra otro ministro de Economía, también de la Fujimori, que era apellido Rapanelli. Rapanelli. Sí.
Es decir que claramente él estaba con todo el neoliberalismo, ¿no? Es decir, nadie podía dudar eso. Bueno, después del gobierno de Carlos Saúl Menem aparece el gobierno de Fernando de la Rúa, ¿no? De 1999 hasta el 2001. Su gobierno enfrentó una grave crisis económica y social, lo que llevó a su renuncia en medio de una protesta popular o social, si se quiere. Durante el gobierno se enfrentaron diversas dificultades. Una de esas es la crisis económica. El gobierno de la Rúa tuvo que lidiar con una profunda crisis económica y financiera. La economía argentina experimentó una severa recesión, altos niveles de desempleo y una creciente deuda externa. Esta crisis económica fue uno de los factores claves que condujeron a la renuncia del presidente, ¿no?, de ese contexto histórico. Protestas y conflictos sociales. Durante su mandato se produjeron numerosas protestas y conflictos sociales en la Argentina. Las medidas de autoridad y ajustes económicos implementadas por el gobierno generaron un descontento generalizado en la población, lo que lo llevó a manifestaciones masivas y disturbios en las calles. Inestabilidad política. El gobierno de la Rúa también enfrentó una falta de apoyo político y coalición, que fue justamente una coalición frágil en el Congreso. Esto le dificultó a implementar políticas y reformas necesarias para enfrentar la crisis económica y social. Tenemos la número 4, que vendría siendo la corrupción y el escándalo. Durante su gobierno también hubo casos de corrupción y escándalos que afectaron las imágenes y la credibilidad del gobierno. Estos casos incluyeron acusaciones de sobornos y malversación de fondos públicos. En este medio también estas dificultades del gobierno de la Rúa llevó a su fin el 20 de diciembre de 2001, cuando se produjo un estallido social y protestas masivas que culminó con su renuncia, ¿no? Esto es igual para tener en cuenta, ¿no? Bueno, esto es una bomba que ya había explotado, pero su efecto radiactivo más poderoso llegó en el gobierno de la Rúa, pero ¿no? Por lo que tenía entendido, por lo que se ha leído dentro de la historia política argentina, de la Rúa fue si se quiere, un presidente que quiso hacer un consenso dentro de la política con diferentes colores políticos y no fue apoyado tampoco. Bueno, él toma el gobierno justamente después que se termina la convertibilidad. Al terminarse la convertibilidad, los sueldos se empiezan a desvalorizar. Claro. Entonces empieza a haber encima que no había trabajo, porque justamente el neoliberalismo lo que menos hace es sostener a través del Estado a sus ciudadanos, no los considera que sea moral eso. Y bueno, lleva todo este desastre que termina en el 2001, porque realmente no pudo dar respuesta a todos los reclamos sociales. Porque en la cultura argentina los reclamos sociales pasan por la solución del Estado. Si el Estado esto al corralito, pasó todo lo que tuvo que pasar y bueno, él tuvo que renunciar, porque en realidad no se podía. Pero ahí vio que ahí es donde toma fuerza lo que es el mito peronista, la mitología peronista en la política argentina, porque vuelve después el peronismo. Claro. Pero también vuelve con, justamente como dice usted bien, viene con el Estado y viene a proteger al trabajador con la doble indemnización, ¿no? Para que los empleadores no echen a los trabajadores. Y si lo echaban, lo tenían que indemnizar con un doble, ¿no? Sí, bueno, una protección que pone el Estado, porque realmente los empresarios empiezan lo que le importa es su ganancia, y si usted es pérdida como empleado, lo que hacen empiezan a dejar. Bueno, eso es lo que quiere hacer ahora también Milei. No nos alejemos de la realidad. Milei lo que quiere hacer en la flexibilización laboral es esa, ¿no? Dejar de quitarle todos los derechos a los trabajadores y pasárselo a los empresarios. El pensamiento liberal, porque ellos no consideran que un empresario tenga que tener por ejemplo, un obrero que no trabaja, que da la vuelta, ¿me entiende? Y bueno, pero sin embargo con la doble indemnización, todo eso, la empresa se lo tiene que aguantar. Exacto, tal cual. ¿Entiende? Y una pérdida para el empresario, porque el empresario ellos tienen los medios de producción. Los medios de producción son
aquellos medios que de alguna manera, si en un país falta trabajo, justamente el mercado lo va solucionando a través del trabajo genuino. Pero la ideología peronista no... La ideología peronista y la radical también, y la de socialdemócrata es lo mismo. Todos tienen, digamos, esta partecita de que el Estado tiene que ser un instrumento necesario para solucionar los problemas de los ciudadanos, ¿no? Sí, problemas sociales, ¿no? Bueno, decíamos de la Rúa, ¿no? Después se recuerda un poquito más la llegada de Eduardo Duhalde como presidente, pero más allá que estuvieron varios pasando justamente por la presidencia argentina. Bueno, Eduardo Duhalde estuvo de 2002 al 2003, asumió la presidencia en un contexto de crisis y se centró en la estabilización económica y promover la recuperación de Argentina, donde también se enfrentó a diversas dificultades como la crisis económica, que ya era como una moneda corriente, ¿no?, para Argentina, una crisis económica y social. Duhalde asumió también la presidencia en un momento de profunda crisis económica y social, bien decíamos. La recesión económica se profundizó con la pobreza y el aumento del desempleo alcanzó niveles alarmantes acá en Argentina. Su gobierno también tuvo que hacer frente a la difícil tarea de estabilizar la economía y promover la recuperación. Por ahí lo que se recuerda también del corralito financiero, ¿no? Una de las medidas más controvertidas durante el gobierno de Duhalde, que fue la implementación del corralito financiero en diciembre de 2001. Esto restringió a la retirada de los depósitos bancarios, lo que generó una gran crisis financiera y social en el país. El desafío del gobierno era justamente que Duhalde se enfrentó a desafíos de gobernabilidad debido a la falta de consensos políticos, a la necesidad de implementar medidas impopulares, si se quiere, ¿no?, para enfrentar la crisis que se estaba viviendo económica y social. Esto dificultó la implementación de las políticas y las reformas necesarias. Es importante destacar que a pesar de que estas dificultades del gobierno de Duhalde logró estabilizar la economía y se sienta en las bases para la recuperación en los siguientes años, Argentina durante ese periodo comprendido entre el 2001 y 2003 hubo un total de 4 presidentes que pasaron justamente. Uno es Fernando de la Rúa, que lo anunciamos anteriormente dentro de los gobiernos de Argentina, que fue el presidente que hizo el periodo entre 2001 y renunció en el 20 de diciembre del mismo año, debido a las graves crisis económicas y sociales que enfrentaba el país. El otro es Ramón Puerta, no sé si lo recuerda, Miguel. Sí, Ocupó brevemente la presidencia de manera interina desde el 21 de diciembre de 2001 hasta el 23 de diciembre, semanas nomás, 2001, hasta que se designase un nuevo presidente, que fue justamente Alfredo Rodríguez Sá. Asumió la presidencia el 23 de diciembre de 2001, pero renunció una semana después, menos todavía, el 30 de diciembre de 2001, debido a la falta de apoyo político y social. Bueno, de ahí Eduardo Duhalde fue designado como presidente el 2 de enero de 2002 por el Congreso Nacional y completó el mandato presidencial hasta el 25 de mayo de 2003, cuando se llevaron a cabo las nuevas elecciones, ¿no? Es importante destacar que este periodo fue marcado por una gran inestabilidad política y social en Argentina, con un múltiple de cambios de presidentes en un corto plazo. Es importante recordar eso igual porque imagínense la crisis política que había, porque había una crisis institucional, así que peor que ahora, o ahí nomás estaríamos de pensar, ¿no? Pero Duhalde, ahí Duhalde es un político de raza, ¿sí? Claro. Es un político. Eduardo Duhalde vino y a equilibrar justamente ese... Lo que pasó con Rodríguez Sá y con Puerta era que no tenían la calidad para negociar ni para, digamos, de alguna manera consensuar para que lo acompañe en el gobierno. Es lo que tenía Duhalde, ¿no? Es lo que tiene Massa. Massa es un dirigente político que tiene una virtud muy desarrollada en la relación del convencimiento y de juntar consenso. Sí, imagínese el discurso político que hizo. Claro, él tiene eso, tiene esa, es un profesional. Y aparte de eso es obediente, porque realmente a él
muchas cosas se las dicen sus asesores y él hace lo que los asesores le dicen. Y por eso le fue bien. Por eso le va bien. Sí, sí. Y es muy difícil encontrar un animal político algunas veces que haga lo que le dicen. Ellos van y hacen lo que yo quiero. Que últimamente vemos muchos animales políticos, presidentes más que nada, que lo han asesorado de una manera y han hecho lo que ellos quieren. Claro. Y así no va a todos. Porque en sí el político, todo ser humano, digamos, tiene su soberbia, pero el político la tiene elevada a la enésima potencia, la soberbia, ¿me entiendes? Es muy difícil asesorar a una persona que tiene la soberbia tan alta. Y de alguna manera Duhalde tuvo la sabiduría de poder llevar adelante como pudo y que no se pierda la institucionalidad, ¿no? Que no se pierda la democracia, claro, porque tal cual. Estaba en riesgo la democracia. Lo último que se podía perder era la institucionalidad democrática. Claro, ¿no? Eso es lo que más se le tiene que valorar a esta persona, por más allá de la economía, que el corralito y todo esto. Por eso igual se lo reconoce como a Duhalde como que fue el que trajo a Néstor Kirchner, ¿no? Claro, sí. Es como que lo bendice en un punto, ¿no? Sí, lo apoya institucionalmente, si se quiere. Ahí llega Néstor después. Claro, Néstor Kirchner es otro que va a balotaje, me parece también, y con Menem, y Menem se baja. Sí. Con 22%, bajísimo, por eso se reconoce a Néstor Kirchner que es uno de los presidentes con un porcentaje bajísimo para ser presidente. Sí. Menem se baja. Sí. Es más o menos parecido acá. Menem ganó esa elección, pero se bajó porque se dio cuenta que no podía llevar adelante el país y la crisis social y económica que estábamos en ese contexto actual, ¿no? Néstor Kirchner, el próximo presidente que vamos a hablar, es justamente un presidente que estuvo desde 2003 al 2007. Su gobierno se caracterizó por políticas de inclusión social y un enfoque más en los derechos humanos. Mire usted, de ahí ya se pone un poquito la institucionalidad de los derechos humanos con un color, ¿no? Siempre empiezan a pintarse y por eso hoy en día hay muchos que piensan que los derechos humanos es de un partido y no es del conjunto de la sociedad, ¿no? Durante el gobierno de Néstor Kirchner en Argentina se enfrentaron diversas dificultades, como bien veníamos planteando hasta ahora. La herencia económica, el gobierno de Kirchner recibió una economía en crisis, con un alto nivel de desempleo, pobreza, desigualdad. Tuvo que enfrentar los desafíos de estabilidad de la economía y promover el crecimiento implementado por políticas económicas y sociales que buscaban mejorar la situación de aquel contexto, ¿no? La deuda externa en Argentina también enfrentó una importante carga de deudas externas durante el gobierno de Kirchner, ¿no? El gobierno buscó renegociar la deuda con los acreedores internacionales, lo que impactó importantemente en desafíos y tensiones en las negociaciones. La crisis energética fue otro de los problemas que hubo. Durante su mandato, Argentina experimentó una crisis energética con problemas de abastecimiento de gas y electricidad. Esto generó cortes de energía y afectó la vida cotidiana de la población, así como las actividades económicas de su país, de nuestro país, Argentina. El conflicto con sectores políticos y económicos. El gobierno de Kirchner enfrentó tensiones y conflictos con sectores políticos y económicos que opinaban a sus políticas. Estos conflictos se manifestaron en protestas, movilizaciones y enfrentamientos políticos que generaron un clima de polarización en nuestro país. A pesar de esta dificultad política que buscaron promover la inclusión social, la reactivación económica y fortalecer el Estado, ¿no? Y los sindicatos, eso se entiende. Su gestión sentó las bases para el posterior gobierno de su esposa, que vendría siendo después Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, más o menos es lo que uno va buscando, información con respecto a cada gobierno, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que estamos planteando como todos los jueves. Es la consigna de los jueves para vos, ¿cuál fue el mejor gobierno del regreso de la democracia? Que venía a ser neodemocracia hacia acá, ¿no? Sí. Me parece que el gobierno de Néstor Kirchner fue un gobierno, él, ¿no? De su pensamiento netamente peronista. Sí. Nacionalista. Sí, yo fue uno de los gobiernos que más rescato yo igual. Fue donde se ganó, por ejemplo, el espacio aéreo con los lanzamientos de los satélites, porque no se tenía en cuenta eso. Se estaba venciendo el cupo y justamente digamos la nación o el país que lo iba a agarrar era Inglaterra, al espacio que le corresponde a Argentina. Están latentes para colonizar los ingleses siempre. Sí, y ese espacio se logró a través de
digamos, de la decisión política que tuvo Néstor Kirchner. Sí. Es decir, un sentido nacionalista, peronista bien, porque los peronistas tienen ese indicio, ¿no?, del desarrollo del trabajo, la vinculación importante con los sindicatos, los derechos humanos, todo esto que tenga que ver con el prójimo y en el bienestar del prójimo. Es una facción socialista que lo tiene el peronismo. Claro, o sea, hablándole, poner en contexto la justicia social, como se llama. La justicia social, ellos lo tienen en contexto eso, y de alguna manera también tiene un trasfondo que hay que ver y analizar el trasfondo que tiene todas esas decisiones políticas que ellos tienen. Claro. Es decir, esto después da un resultado. Da un resultado que se refleja después en la esposa, como presidenta, y después de vuelta como presidenta. Es que hasta ahí, hasta yo veo que hasta el primer mandato si se quiere, de Cristina, es un mandato político lo que se viene cumpliendo, donde después hay un quiebre, si no, y ya se empiezan a trabajar después de la muerte de Néstor Kirchner, como que se empiezan a perder el horizonte de lo que se quería hacer, ¿no? Claro, porque ahí lo que yo analizo siempre y trato de separar es lo que es el movimiento peronista con el pensamiento político del kirchnerismo, especialmente de la cámpora. La cámpora tiene un pensamiento socialista progresista, es un progre, lo que le llaman los progres. Ese no es el pensamiento natural del peronista, es porque el progresismo, el socialismo progresista, lo que hace es lo que dice la palabra, progresar en los derechos, es decir, en lo que le llaman ellos integrar, en la integración, ¿me entiendes? Entonces ellos van integrando, y eso lo maneja la cámpora, y no voy a nombrar ninguno de los colectivos que han integrado, porque ellos creen que se merece que tienen que estar integrados, pero si ustedes se pueden analizar los gobiernos de Cristina Kirchner, todas las leyes que se pusieron, y que hoy por hoy los tiene que sostener el Estado, y si usted quiere hacer algo en contra de eso, es el peor ciudadano que puede existir dentro de sus leyes, dentro de sus derechos como ciudadano. Entonces, eso no es peronismo, eso es socialismo progresista. Claro, que se piensa para un claro, se piensa en un solo sector y no se piensa realmente en el total, ¿no? Se empieza, digamos, como a fortalecer el colectivismo. El colectivismo se puede entender como lugares minoritarios. Se institucionalizan, por ejemplo. Se institucionalizan. Miren, el movimiento LGBTQ. Sí. ¿Cuántos derechos tiene? No estoy en contra de ese movimiento, pero está colectivizado y está institucionalizado. Sí. ¿Quién lo hizo? ¿En qué gobierno lo hicieron? Sí. En el gobierno de Cristina Kirchner. Se han implementado leyes para... Sí, obvio. Después el colectivo de los pañuelos verdes, que se ha institucionalizado y se ha llevado adelante, digamos, lo que es la ley del aborto. Sí. ¿Me entiendes? Todo ese tipo de cuestiones no son peronistas. Esos son socialistas progresistas. Pero forman parte del espacio, del movimiento. No. Ese es socialismo progresista. Es decir, el progresismo social, digamos, los socialistas tienen, digamos, en la mente que se tiene que incorporar todo lo que el Estado pueda brindarle. Ellos llevan, digamos, su ideología es que el Estado se tiene que hacer cargo de todos los problemas de un ciudadano. Por ejemplo, pongamos el tema del aborto, por ejemplo. Sí. Es un tema difícil, pero es como, por ejemplo, ¿no? Lo toman, digamos, no lo toman como un hecho social, ni como... Lo toman como que era necesario que el Estado intervenga y que se le dé gratis a todas las personas que tengan que llevar adelante esta situación. Sí, se entiende. ¿Sí? Cuando en realidad es una situación individual, particular. ¿Qué tiene que ver el Estado con eso? Claro. ¿O qué tiene que ver el Estado con quién usted se va a casar, por ejemplo? ¿Me entienden? Sí. Entonces ellos van incorporando derechos que el peronista no es eso. ¿Por qué? Porque la doctrina peronista es netamente cristiana. Y si usted se pone a ver, hay muchas cosas que no tienen que ver con el cristianismo. No, sí, se entiende. Entonces son temas que por ahí nadie los quiere decir, porque ellos creen que usted no puede decirlo porque ya está institucionalizado, y si usted dice va a tener un problema. Capaz que por ahí a mucha gente no le gusta lo que yo le digo, pero estamos hablando de lo que es una doctrina con respecto a otra doctrina. El socialismo progresista tiene su pensamiento ideológico y el peronismo tiene su pensamiento ideológico que no tiene nada que ver con lo que es la cámpora, por ejemplo, el kirchnerismo.
Claro, usted habla por doctrina, ¿no? Exacto. Exactamente. ¿Usted cómo va a ganar fuerza adentro de un espacio político? Usted tiene un espacio político, si usted es una burbuja, adentro tenía el movimiento Evita, tenía la Cámpora, después, todos son del mismo pensamiento, es del peronismo, todo el mismo, pero una burbuja adentro, si usted tiene que graficar. ¿Cuál es el punto o la burbuja que más creció de todo eso? La Cámpora. ¿Por qué? Porque en la medida que ellos iban manejando las cajas, tienen las posibilidades de hacer más política y de llevar adelante de su gente a las cámaras. Y adentro de las cámaras, ellos ¿qué hacen? Hacen consenso y llevan las leyes que ellos quieren. Entonces van incorporando derechos, entre comillas derechos, sí. que si usted lo ve no son derechos, son un paternalismo del Estado. Claro, lo mismo que critican ellos. En un punto lo critican. Exactamente, pero ellos van creciendo como una mancha. Es por eso que tiene mucho poder la Cámpora. Y lo va a tener con Milei también, porque ellos manejan el ANSES, manejan el PAMI, manejan aerolíneas, manejan todas las cajas. Hablaba con un colega conocido y decía, bueno, pero el kirchnerismo hoy se redujo al camporismo. Claro, porque es el motorcito que tienen ellos. Usted fíjese que, a ver, los que tuvieron triunfo, ¿quiénes son? Kicillof de la Cámpora. Sí, Máximo Kirchner. Máximo Kirchner de la Cámpora. Y si no me equivoco, Guado de Pedro también de la Cámpora. ¿Ves? Entonces, ellos tienen un poder adentro, pero no se confunda. Eso no es peronista, ¿eh? Pueden estar bajo el sello peronista, pero no lo son. No lo son. Y eso cualquier peronista le va a decir. Cualquier peronista que conoce la doctrina del justicialismo le va a decir, bueno, ellos no son en los últimos tiempos se ha visto también que muchos han levantado la bandera con pos de ganar votos y llegar al poder con el peronismo, ¿no? Que justamente claro, el peronismo es un lugar donde se da voto y se gana con el peronismo. Sí, es lo mismo que el radicalismo. El radicalismo usted tiene gente infiltrada que es del neoliberal. Sí. Y el radicalismo no tiene un pensamiento neoliberal. El radicalismo tiene un pensamiento revolucionario y nacionalista, digamos de la tercera internacional. Son los primeros populistas, si se quiere, ¿no? Sí, el radicalismo es más revolucionario que el peronismo. Lo que pasa es que se ha burguesado el radicalismo. Es decir, no tiene, digamos, la misma efervescencia que tenía en otras épocas, en otras décadas. Claro, sí. Porque después ya se fue trabajando en virtud del poder y en ver cómo se hace consenso, cómo hacer la masa crítica para que cuando vamos a las urnas tengamos los votos a nuestro favor. Eso es lo que trabaja él. ¿O usted por qué piensa que Massa, de alguna manera, aunque se dicen muchas cosas, superó toda expectativa que decía que Milei ganaba en primera vuelta, ganó un 36%, es pobre la elección, lo mismo de Massa. Y si usa toda la estructura peronista tendría que haber llegado a ganar en primera vuelta. Bueno, como se ganaba antes con el peronismo, ¿no? Claro, ahí usted se da cuenta que no son muy convincentes entonces, porque manejan todo el poder pero no convencen. Pero sin embargo ha hecho una remontada importante porque en la general le fue mal, y sin embargo usó todo el aparato del Estado y toda la estrategia política y también los caudillos, que ellos tienen caudillos, ellos no tienen, la mayoría, digamos, de los que están ahora en los gobiernos peronistas de las provincias son caudillos, no son líderes. Claro, hay una diferencia muy grande entre un líder y un caudillo. Bueno, se puede entender como un puntero, ¿no? Ellos obligan a votarlo, si no les quitan la... Y demás, claro, ¿no? Sí. Eso es lo que hace el líder, castigar. Me tenés que seguir por el camino que yo voy, si no te castigo. Bien. Bueno, acá nosotros tenemos, para seguir más o menos con el contexto que estamos hablando, vamos a decir a la gente que estamos compartiendo la editorial, hoy intercambiando opiniones con el licenciado Miguel Acuña. Para vos, ¿cuál fue el mejor gobierno desde 1983 a la actualidad? Nosotros vamos recorriendo el contexto histórico, ¿no? Ahora estamos llegando a lo que fue de 2007 a 2015 que llegó Cristina Fernández de Kirchner, que fue la primera mujer presidente y elegida, pero en realidad esto pasó en 1973, ¿no? Con la mujer de Juan Domingo Perón, Estela Martínez, ¿no? Ella fue la primera presidenta. Claro, ella queda cuando fallece Juan Domingo Perón. Claro, ella es la primera presidenta. Entonces ahí ya hay un error, y si se quiere, histórico, ¿no? Con respecto a decirle que es la primera presidenta de los argentinos. Aparte, María Estela Martínez de Perón, ella no es que fue una mala presidenta o que tomó posiciones equivocadas. Ella
tiene que dar un paso al costado porque los militares... Estaba en las guerrillas y demás, ¿no? Claro, la guerrilla ya, ella es la que da la orden de que tiene que empezar a suprimir la subversión. Claro. Pero ella tiene que hacer un paso al costado, se le pide la renuncia porque ya venía la orden de mucho más arriba, porque no solamente Argentina estaba en peligro, sino que todo el cono sur argentino estaba en peligro del marxismo, era la lucha contra el marxismo. Y ella como que la ven que era, digamos, como que entendía y no entendía a la vez, ¿no? Es decir, entonces se le pasa, digamos, el gobierno a los militares, y los militares lo que hacen es un exceso de poder. Exacto. Es decir, lo que normalmente se hace cuando tienen el poder. Sí, el abuso de autoridad. Exactamente. Bueno, pero esto se le fue la mano. Sí, bueno, Cristina Fernández de Kirchner, 2007 a 2015, dijimos, fue la primera, durante su mandato se implementaron políticas de desarrollo económico y se fortaleció el rol del Estado, justamente como cumplimiento, ¿no? En ese sentido. También tuvo desequilibrios en la gobernabilidad, conflictos en los sectores agropecuarios. Durante su mandato, el gobierno de Cristina Fernández enfrentó un fuerte conflicto con los sectores agropecuarios. Se implementaron medidas fiscales y exportaciones de grano que generaron protestas y bloqueos de parte de los productores rurales. Estos conflictos afectaron la economía y la relación entre el gobierno y los sectores agropecuarios, decíamos. Inflación y control de precios. Durante su gobierno, Argentina experimentó también altos niveles de inflación, lo que afectó el poder adquisitivo de la población. El gobierno implementó políticas de control de precios en algunos sectores, lo que generó tensión con los empresarios y dificultades para mantener la estabilidad económica. Problemas de seguridad. Durante su mandato también, Argentina enfrentó desafíos en materia de seguridad con un aumento de la delincuencia y la violencia. Esto generó preocupaciones en la sociedad y demandas de políticas más efectivas para combatir el crimen. También tenemos los conflictos con los medios de comunicación. Eso fue algo bastante importante y algo que tomó bastante relevancia en el gobierno de Cristina Fernández. El gobierno de Cristina Fernández justamente tuvo tensiones y conflictos con algunos medios de comunicación, lo que generó un clima de confrontación y polarización en los ámbitos de la comunicación y la libertad de prensa. Los desafíos económicos y financieros. Argentina enfrentó también desafíos económicos y financieros durante el gobierno. La falta de acceso a los mercados internacionales de crédito y las restricciones cambiarias que generó dificultades para la economía del país. Eso fue alguno de los problemas que tuvo justamente en su gestión Cristina Fernández, que tuvo dos gestiones de gobierno ella. Sí, fue reelecta ella. Siempre, aparte de lo que... Se cambió totalmente el mapa político que venía trayendo Néstor Kirchner para mí, ¿no? Se perdió el horizonte con el tema de control de precios y demás, ¿no? Sí, pero de todas maneras, en el tiempo Kirchner no iba a sostenerse. No, tampoco. No, porque... por eso hizo un paso al costado, ¿no? Claro, porque culturalmente Argentina no está en condiciones de mantenerse económicamente estable. Porque después empieza a crecer el Estado, y es tan grande que el Estado no puede sostener a tantas personas, tanta gente. Todo esto hubo posibilidad de industrializar la Argentina con el crecimiento que hubo del 2013 en adelante. Lo que pasa es que... ¿O se fortaleció únicamente el Estado? Mire, el pensamiento normalmente de los políticos es que venga... acá hay que estudiar a Antonio Gramsci. Que Antonio Gramsci es justamente el que tiene... el que de alguna manera explica qué es lo que hacen esta es la batalla cultural. Claro, sí, Antonio Gramsci es un comunista que dice, bueno, no podemos hacer más la revolución del proletariado, pero de alguna manera culturalmente tenemos que hacerle la revolución. ¿Y a dónde está eso? Está en el sentido de que si usted es empresario, yo no te voy a hacer la revolución del proletariado, como decía Marx, y después vamos a tomar posición de los medios de producción y vamos a llevar adelante el socialismo científico y después el comunismo. Gramsci dice no. Acá hay una etapa que hay que superarla. Que vengan los empresarios, que produzcan, lo matamos con los impuestos y mantenemos la clase, digamos, de los grupos sociales, todo eso, ¿me entiende? Pero usted lo matan en impuestos
Entonces, digo, usted está saliendo todos los impuestos para mantener, digamos, los movimientos de Castel, el movimiento Evita, lo de Pérsico y todo eso. Entonces, ¿qué empresario va a venir acá a desarrollarse si usted lo va a matar a impuestos para sostener movimientos sociales? Claro, sí, sí, sí. ¿Me entiende? Sí, sí. Sí, en este sentido, digamos, del pensamiento del comunismo cultural que le llaman y que lo inicia Antonio Gramsci, que le invito a que lea cualquiera, porque es la idea, no nos hacemos problema con la revolución proletariada. ¿Por qué? Porque ¿quién maneja mejor que el empresario su empresa? ¿Me entiendes? Entonces, vení, te matamos impuestos y después nosotros sostenemos toda la estructura de gente que nos vota en las elecciones. Tal cual, sí, sí, sí. Sí, sí, se entiende. Lo usan como medio de producción social para que después ellos tengan sus votos. Eso es lo que hacen. Entonces, económicamente nunca le va a ir bien a la Argentina, ¿sí? No, a ver, ¿qué es lo que hacía, por ejemplo, Castel cuando salía que quería que McDonald's le dé la cajita, no sé, estamos reclamando 40.000 cajitas para fines? A ver, McDonald's no tiene ninguna obligación de darle ni una cajita de hamburguesa, por decirlo a una empresa. ¿Qué obligación tiene McDonald's con...? ¿Se da cuenta? Ese sentido, ese pensamiento que tiene esa cultura es la que lo destruye al país. Lo afecta a usted, me afecta a mí, afecta al vecino, afecta a todo. ¿Y cómo se va a solucionar esto? Una cosa es que uno tome como costumbre un beneficio que tiene como obligación después, que se lo tienen que dar. Ahí es donde se pierde la cultura, ¿no? Es que justamente el pensamiento socialista es socializar los medios de producción a través del Estado. Ahí te lo digo. La doctrina socialista es socializar los medios de producción por intermedio del Estado. ¿Qué le quiero decir eso? Respetan las leyes, las normas jurídicas, respetan todo. Pero usted como empresario, tiene que socializar su ganancia. Esa es lo que llaman ellos la integración, le llaman el darle, digamos, al que tiene menos, darle algo. Usted tiene mucho, usted tiene demasiados bienes, entonces tiene que compartir. Claro. Ese es el pensamiento. Se empieza a medir de esa manera. Es por eso, ¿no? que en Argentina no van a venir empresas a desarrollarse acá si usted lo mata a impuestos. Y le digo que en todas las provincias cambia, ¿eh? Claro. Hay, por ejemplo, provincias que tienen menos impuestos que otras. Depende de la cantidad de gente que tenga que mantener. Tal cual, depende de la población, ¿no? Claro. Bueno, con esto llega el gobierno de Mauricio Macri en 2015, ¿no? Sí. Justamente que hubo un balotaje, igual no sé si se recuerda. Claro. Sí, sí, me recuerdo con Scioli. Daniel Scioli, que en la primera vuelta Daniel Scioli le gana a Mauricio Macri por un 37%. Sí. Y Mauricio Macri saca un 34%, Massa queda como tercer lugar con 21%. Exacto. Qué importante es esto, porque hoy en día tenemos un balotaje igual donde Javier Milei tiene un 30%, Massa tiene un 37%. Pero cae acá que justamente hay una coalición, ¿no? Si se quiere, con respecto con Patricia Bullrich, que tiene un 24%. Si nosotros sumaríamos justamente estos porcientos, darían un 54% del voto. Sí. ¿Qué terminaría ganando el balotaje Javier Milei como presidente? Y teóricamente. Teóricamente, sí, ¿no? Porque en realidad el voto justamente no lo maneja el representante, ¿no? del partido. El voto es muy independiente a la hora que uno está en el cuarto oscuro, ¿no? Pero el dirigente tiene su influencia también, ¿eh? Sí, se entiende. Su influencia. ¿Y qué pasó con Macri? Por ejemplo, pierde Scioli, gana Macri. Sí. ¿Qué es lo que uno qué lectura le tiene que dar a uno a la sociedad argentina que quiere un cambio, que no estaba de acuerdo con lo que se venía haciendo? Pero cuando se toman las decisiones de Macri, más allá de que dicen que tomó el préstamo a 100 años y todo esto, todos los países están endeudados. El país más rico del mundo, Estados Unidos, tiene millones y millones de dólares que debe y sin embargo tiene una economía estable y muchos países también así. Eso se le podría poner como ejemplo. Cuando Macri empieza a hacer lo que tiene que hacer, ya es el peor de todo. Claro.
¿entiendes? Entonces, y eso que fue eso que implementaron el gradualismo, eso. Claro, es cultural el asunto. Acá es cultural. Entonces tiene que venir de vuelta un gobierno que le dé todo, porque en realidad eso es lo que la cultura argentina exige, que se les dé, que el Estado intervenga, que se socialicen los medios de producción y que todo ese beneficio vaya a lo que ellos consideran que son los más necesitados, los más vulnerables, estas palabritas que usan ellos y que sin embargo son los que nos permiten crecer en la Argentina. Claro. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que le están diciendo hoy? Acuérdense de Macri, lo que hizo y todo eso. Sí, es un discurso del miedo. Del miedo, sí, tal cual. Sí. Bueno, Mauricio Macri después llega al 2015, decíamos al 2019, su gobierno se centró en la apertura económica y la reducción de déficit fiscal. Reducción de déficit fiscal, estamos hablando también algo. quitó algunos impuestos al campo y todo eso. Claro. Sin embargo, enfrentó también desafíos económicos sociales, los cuales fueron sus declives en un punto, si se puede decir así, la crisis económica y la recesión durante su mandato en Argentina experimentó una profunda crisis económica, la inflación aumentó significativamente, la deuda externa se incrementó y la economía entró en una recesión. Estas dificultades económicas afectaron en el poder adquisitivo de la población y generaron un aumento en los niveles de pobreza, ¿sí? También el ajuste económico y las medidas impopulares, si se quiere, el gobierno de Macri implementó medidas de ajustes económicos como la reducción de subsidios, eliminación de controles de cambiarios. Estas medidas, si bien buscaban estabilizar, si se quiere, la economía, generaron un impacto negativo en la sociedad y en sectores vulnerables. Estamos hablando palabras, sí. Sectores vulnerables. Descontento social y protesta, dicen acá, las medidas económicas y el deterioro de las condiciones de la vida de la población generaron un fuerte descontento social. Hubo numerosas protestas y manifestaciones en todo el país, especialmente por parte de sindicatos y movilizaciones sociales, ¿no? La devaluación del peso argentino también fue uno de los puntos. Durante el gobierno de Macri, el peso argentino sufrió un fuerte devaluación frente al dólar estadounidense. Esto afectó el poder adquisitivo de la población y generó incertidumbres en los mercados. Mire usted cuánto se habrá devaluado, porque ahora, si hubiese pasado lo que pasó ahora, le prende en fuego el país a Macri, ¿no? Claro. Hay que tener conciencia un poquito igual lo que estamos diciendo, ¿no? Endeudamiento y negociaciones con el FMI, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, ¿no? El gobierno de Macri llevó a cabo una política de endeudamiento externo para financiar el déficit fiscal. Sin embargo, generó una dependencia cada vez mayor de los mercados financieros internacionales y dificultades en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, bien decíamos. Es ahí justamente donde termina el gobierno, ¿no? Donde después ya aparece el gobierno de Alberto Fernández, que hace justamente una estrategia con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, ¿no? Sí, y bueno, el gobierno de Macri fue un gobierno que dentro de todo trató de... Es decir, usted fíjese que en todos los gobiernos el problema fue el económico. Sí. En todos los gobiernos. Y en base a eso sí. Fueron los que perdieron igual las elecciones, fue por la parte económica. Sí, es la economía. La gente vota con el bolsillo. Porque es difícil, tenemos un país grande, rico en digamos, recursos naturales, pero para que usted se pueda llegar a la riqueza real, para que el país crezca, tiene que venir empresas a desarrollar y a explotar y a llevar adelante toda la innovación para que se industrialice Argentina. Y eso no va a pasar en la medida que el Estado socialice los medios de producción. Claro. A ningún empresario le gusta que venga el Estado y le diga, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello. Y bueno, los 400.000 impuestos, y sin embargo tienen que pagar todo lo que tienen que pagar. Por eso Massa decía que le iba a quitar todo a los empresarios, todas las obligaciones que tiene, todos, que solamente se iban a quedar con el aporte jubilatorio nomás, que iban a tener que hacer el aporte jubilatorio. Le iba a sacar todo esto que tiene que gastar el empresario por un empleado, carísimo. Tener un empleado en Argentina es carísimo. Solamente lo entiende el que tuvo una empresita, un microemprendimiento,
Pero poner en blanco... Por lo que decía un empleado, un empleador, no, tener un empleado en blanco equivale el doble de lo que yo te estoy pagando. Obvio, obvio que sí. Y usted imagínese, ¿quién va a querer eso? No es tan fácil para una persona que quiere crecer y está trabajando y dando trabajo, llevar adelante una situación que le impone el Estado. No, es por eso que Argentina siempre va a tener problema económico, porque culturalmente el pensamiento del argentino es que el Estado lo mantenga. Se acostumbró. Sí. Ya tiene el hábito ese. Sí. ¿Me entiende? Entonces, una persona, le digo, un profesional se recibe de la universidad, lo primero que piensa es entrar al Estado. Por supuesto. Sí, porque ahí quiere entrar. Porque ese es justamente el pensamiento del estado de confort, ¿no? Claro, yo obvio. Entro ahí y me jubilo, obvio. Ya no tengo que hacer nada, no tengo que hacer ni más ni menos. Sí, porque entonces agarran, ellos no, por ejemplo, un abogado, ¿dónde se quiere meter? En el Estado. Se quiere meter en la política. Bueno, le doy a los abogados. Le toca a los abogados ahora, ¿no? Sí. ¿Y el licenciado en ciencia política dónde? El licenciado en ciencia política, a mí me ofrecieron todo, me hicieron hacer pasantía, todo. Ni me calenté después que me busquen. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el Estado. No. En realidad no me gusta el Estado porque en el Estado uno está como amparado, digamos, por la sociedad misma que paga los impuestos, pero usted no tiene más crecimiento ahí. Sí. ¿Y dónde uno puede demostrar igual el crecimiento profesional que tiene uno? En el privado, porque compite. Usted, por ejemplo, un abogado, todos buscan meterse en el Estado porque si tienen que poner un buffet, tienen que crecer, tienen que trabajar, tienen que llevar juicio, tienen que, ¿cómo le llaman ellos? Tienen que, bueno, me acuerdo la palabra que usan ellos siempre. ¿Y por qué no lo hacen? Litigar, ¿no? Litigar, tienen que litigar, ¿no es cierto? Tienen que tener su prestigio, su nombre, y no lo hacen, se meten en el Estado. Bueno, ahí tienen el pastito achado, ¿viste? Y todos son lo mismo, la mayoría. Buscan ser becarios del CONICET, no sé qué investigan, pero sí, está lleno de eso. ¿O no? Sí, seguro, y deben saber los que deben investigar. Quieren ¿no? ser profesores de la universidad. A mí me ofrecieron ser profesor de la universidad y yo no quise. Claro, porque hay tan seguro con el sueldo, es nacional, y usted le conta eso. Por supuesto. Yo no quise ser profesor de la universidad. Sí, le han ofrecido igual. Porque yo estudié primero porque me gustaría desarrollarme más como politólogo, estudio, tengo mis teorías, yo hago mis investigaciones, aunque sean para mí, no me paga nadie, me las pago yo como pueda. Pero eso le genera enriquecimiento de conocimiento. Pero tengo libertad, porque yo soy parecido a Hegel más o menos. Bien, no me gusta que me monopolicen el intelecto. Porque si yo entro en un instituto del Estado, no voy a tener mis pensamientos libres. No. Usted directamente cuando entra en un Estado tiene que responder al Estado. Claro, exactamente. ¿Viste? Está en la universidad escribiendo paper, ¿viste? Diciendo sí a todo, porque si digo no, ya me corren. Entonces yo tengo la libertad de pensamiento. Y si quiero hacer un estudio, por ejemplo, del socialismo, y voy a marcar los puntos flojos del socialismo, lo voy a hacer, así como del liberalismo. Para eso estudio también filosofía y me voy preparando. A mí me sirve. Capaz que por ahí hay gente que dice, no, yo estudié para hacer plata. Bueno, para eso está la medicina, que se sienta, la mira a la persona, le da una pastilla y cobra 10.000 pesos. Bueno, los doctores tendrían que cobrar bien, ¿no? Tendrían que cobrar bien. ¿Quién? Los doctores. Tendrían que cobrar bien. ¿Y si usted cree que cobran mal? Hay algunos que cobran mal. No, se llenan de dinero. Usted quiere ser millonario, elija una carrera que tenga que ver con la salud. Si la gente vive enferma. Psicología, kinesiología, todas esas carreras son para hacer plata. Es decir, ahora si usted estudia una carrera de ciencias sociales, por ejemplo, empezando por ciencias políticas, sociología, filosofía, bueno, esas son carreras que no tributan mucho. Pero ahí está, digamos, el sentido del ser. ¿Me entiende? Porque después preguntamos, ¿y por qué pasa esto? Sí. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos mal? Bueno, justamente porque está el materialismo de por medio y no tratamos de entender lo que socialmente está pasando. Sí. Bueno, ¿me entiende? Y justamente creo que uno de los atributos que tiene la ciencia política es hacerle entender a la sociedad lo que está pasando y por qué se toman malas decisiones. Claro, yo cuando empiezo a estudiar ciencias políticas, bueno, porque a mí me gusta, digamos, lo social, porque uno tiene que estudiar algo que le guste. No que cuánto va a ganar de plata, porque yo podría haber estudiado ingeniería electrónica, yo soy electrónico, claro, y tengo un taller de electrónica hace muchos años,
y tengo cliente y entiendo la electrónica. Podría haber sido ingeniero electrónico, pero yo no soy fanático de la electrónica, si bien es un oficio que a mí me gusta. A mí me gusta más lo social, que es bastante complicado entender lo social. Usted no puede estudiar de primera una marcha, por ejemplo. Una marcha, un movimiento social. Bueno, es bien complicado. Claro, porque usted no lo puede meter adentro de un laboratorio. Y no lo puede repetir. Es una vez nomás y pasó. Y así muchas cosas que a mí siempre me llamaron la atención. Entonces, estudié ciencias políticas. No me es suficiente, porque no me es suficiente, no me llena la expectativa. Tengo que seguir estudiando. Ahora estoy estudiando filosofía. Y tengo que seguir, y estoy estudiando otras cosas también. Pero a mí nunca me termina de llenar, porque soy un curioso de lo social, de lo político, de los fenómenos que está pasando en la sociedad y en la economía. Porque yo soy parte de eso. Ahora si a alguien le sirve, perfecto. Pero no quiere decir con eso que no tengo que ver también el punto donde a mí la profesión me genere dinero. Sí, tengo que verla también, porque para eso soy un profesional. Claro. Pero yo tengo que tener bien puestos los puntos en lo que y entender ciertas situaciones que tal vez yo la entiendo perfectamente bien y por ahí lo puedo dar como que el otro la entiende, y usted sabe que hay mucha gente que no la entiende. Y uno ahí le sirve a la persona. Porque la persona dice, mira, había sabido ser así, yo no me daba cuenta. Claro. También sé teología. Tal cual, sí, sí. Tengo otras diplomaturas que a mí me sirven y no las estudio porque quiero llegar a un cargo político y nada de eso. Yo los critico a todos, es decir, yo a los políticos no les debo nada. Y les tengo que decir, digamos, de forma respetuosa lo que yo muchas veces pienso, ¿no? Porque tampoco se trata de ofender a las personas ni nada de eso. Pero son carreras que por ahí más son para las ciencias sociales. Claro, sí, y no tanto, digamos, para la ciencia exacta, ¿no? Si, obviamente un ingeniero petrolero y todo eso tiene otro punto de vista, si ya ellos estudian para la industria, ¿no? Sí, sí. Y también es un trabajo sacrificado, igual se entiende igual. Sí, se entiende, claro, un trabajo sacrificado que tiene que ver, pero por eso yo de mi parte, yo personalmente estudié lo que a mí me gusta. Como tiene que ser, ¿no? Así, yo soy feliz con lo que estudié. Sí, Y sí. con lo que leo, con lo que estudio, con lo que entiendo. Y me doy, y por ahí puede servir o no, pero no haría nada que no me guste solamente por plata, no lo haría. No. Es decir, porque no sería feliz. Bueno, veo que en realidad lo que nosotros tratamos de hacer con el programa es traer diferentes pensamientos en el sentido de que la gente pueda aportar con su opinión acá a este momento político, porque no pueden pensar diferentes, que nosotros Claro, le vamos obvio. a reproducir lo Sí. que ellos piensen. Es decir, una de las preguntas que a mí me llevó a estudiar ciencias políticas, que tampoco yo le encontré la solución, es decir, la respuesta en la carrera, era si Inglaterra fue madre patria de los Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos se desarrolló más económicamente y bélicamente y llegó a ser una potencia más que Inglaterra? Porque eran protestantes, ¿no? Es decir, yo preguntaba, a veces le preguntaba a políticos, Ah. yo les preguntaba por qué, es decir, ¿qué es lo que pasó en eso? Y tampoco me supieron explicar en la universidad. Yo lo entendí desde la teología. Desde la teología lo entendí. Es decir, a mí me lo explicaron desde la teología, porque es esto. Y ahí empecé de a poco con todo lo que aprendí en la universidad. Es como un rompecabezas, ¿vio? Sí. Empecé a formar todo eso. Y después me di cuenta que era una pregunta bastante difícil de preguntarle a cualquiera. Claro, sí, me imagino Así, que sí. y yo siempre tenía una de las preguntas que yo tenía que a mí nadie me la podía explicar. Me explicaban, pero no me convencía. Hasta que vi con una persona y me dijo, no, eso es una pregunta que la tenía que ver desde la teología, de la historia, desde la política, desde la filosofía. Y bueno, fue eso. Pero Que se responde de varias ramas. sí, es bien complicado porque usted dice, pero ¿cómo? Si ellos son la madre patria de Norteamérica es Inglaterra. Y sin embargo, Estados Unidos es más poderoso que Inglaterra. ¿Entiende? Sí, sí. Nosotros somos hijos de España, pero no somos más poderosos que España. Tal cual. Así, bueno, siempre eso. Y cosas así, preguntas así que uno se hace, ¿no? Y a mí me lleva a estudiar eso realmente. Por ejemplo, la Revolución Cubana.
que uno, sabiendo poco del comunismo, ¿cómo puede ser que un gobierno comunista pueda estar 30 años, 40 años, siendo que la gente vive en el desprogreso total? Es decir, eso es difícil de explicar también. Por ahí hay gente que reivindica a Cuba cuando va solamente a pasear, no a vivir. Claro, ¿y cuál fue el propósito también, no? Porque realmente uno dice, ¿por qué se llegó a Cuba? ¿Y cuál era el propósito de Rusia o de los movimientos estos con tener, digamos, una representación en Cuba, una representación fuerte, ¿no? En Cuba. Bueno, todo ese tipo de preguntas sí me llevaron a mí a estudiar ciencias políticas. Y bueno, le doy gracias a Dios también porque las pude estudiar y pude entender un poquito. Y bueno. Y es un logro y un objetivo de uno, ¿no? Sí, yo entré con una expectativa. Por ahí, si alguien me está escuchando y quiere seguir en la universidad, uno entra con una expectativa, pero cuando termina la carrera, se da cuenta que la expectativa que tenía era muy chiquita. Demasiado chiquita. Sí, sí. Es decir, Ahora hay un muchacho que implementó un proyecto con respecto que la ciencia política tenga una salida laboral. Sí, yo creo que ese camino lo hace uno mismo. Pero Sí. pero pasa que eso tampoco a uno le explican, ¿no? Cuando uno ingresa. No, pero eso lo hace uno mismo. Mire, yo en realidad estuve charlando con un muchacho, con un ingeniero electrónico que salió de acá de la universidad. ¿Y sabe lo que está haciendo él? Un ingeniero electrónico estudia para diseñar. No para arreglar, sino que para diseñar circuitos electrónicos. Y bueno, él está en una empresa manejando personal. Es como un jefe de personal, pero en el campo. Y el sueldo, bueno, el sueldo es importante. Pero ¿está haciendo el trabajo de ingeniero electrónico? No. No está haciendo el trabajo de ingeniero electrónico. Esas son los valores que se pierden en este país. Que no hay investigación de desarrollo. Entonces, la universidad lo prepara a usted para que vaya a servirle al capitalista en lo que el capitalista lo necesita. Bueno, acá lo necesito para que sea jefe de personal, jefe de los electricistas, jefe de los instrumentistas, de los conexionistas, cuando un ingeniero electrónico está para mucho más que eso. ¿Me entiende? Sí, sí. Entonces ahí se entiende que, digamos, que el medio de producción profesional es para beneficio de los capitalistas. Ahora, si usted se planta y dice, no, yo me voy a poner una empresa porque tengo la condición de diseñar un circuito, de hacer esto, telecomunicaciones y todo lo que usted pueda ver, porque le da mucha herramienta a la universidad, es otra cosa. Es la actitud que puede tener usted. Es lo mismo que el abogado. El abogado tiene que tener una actitud de poner un buffet y empezar a litigar y a ganar juicio y a hacer su camino. Es decir, es trabajo todo, es todo un laburo, hay que laburar. Y en la ciencia política es lo mismo. Hay que trabajar. Hay que proponer. Es decir, el politólogo es un ciencista político, es un científico de la política. Entonces tiene que... No. El tema, usted llama un politólogo... Pero veo que esta es justamente la controversia que tiene la sociedad. Usted le dice a la sociedad, yo soy licenciado en ciencia política, vas a ser político. Y uno le tiene que explicar, no, es lo mismo que yo te diga, soy sociólogo, no quiero ser socialista. Bueno, yo le digo, es decir, cualquier politólogo, asesor, que sea asesor de un legislador, a ver, ¿qué le va a asesorar? ¿Qué le va a decir? Hasta ser asesor es complicado. Sí. Porque, por ejemplo, una persona que llega porque la gente lo quiere, hay mucha gente que es carismática, va a la política y sale. Tiene ideas de llevar proyectos. Y dice, bueno, lo voy a buscar a tal persona porque es politólogo para que me asesore. Y usted tiene que ver, ¿está en condiciones de asesorar y de llevar adelante y cómo va a desarrollar un planteamiento de o de una campaña? Es un discurso. Es decir, bueno. No. Entonces, el asunto es este también. Yo le pongo ese ejemplo. Si usted se recibe de medicina y no se especializó, ¿está en condiciones de hacer una cirugía de corazón? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque se tiene que especializar y ser, no sé, un cardiólogo, creo que el que hace eso. Claro. O tiene que hacer una operación de ojo. Sí. No, te tiene que especializar y hacer la parte de oftalmología. Entonces, toda carrera tiene su parte, digamos, general, pero después tiene su especialización en particular.
Y es ahí donde tiene que apuntar la persona, el profesional, en qué se va, claro, en qué se va. Un ingeniero electrónico aprende todo, bueno, pero se puede especializar en robótica. Bueno, el último gobierno que tenemos nosotros no era el gobierno de los científicos. Bueno, sí decían, se llamaban así, que empezó de Alberto Fernández, que justamente en el 2019, que está finalizando, actualmente es el presidente. Por si usted no lo sabía, actualmente es el presidente de Argentina, ¿no? Sí, bueno. Hoy en día para mí es una pandemia. Sí, bueno, acá justamente tengo referencia. Su desafío fue la pandemia de 2019. Claro, el gobierno de Fernández ha tenido enfrentamientos y desafíos relacionados con la pandemia de 2019, implementando medidas de controlar la propagación del virus, como restricción a la movilidad y cierre de las actividades, que han tenido un impacto económico significativo y muy negativo a la vez. Uno de los desafíos que tuvo la Argentina fue a verse cómo estaba parado en el sistema de salud, ¿no? La pandemia de COVID-19 ha puesto en prueba el sistema de salud argentino. El gobierno ha tenido que hacer frente a la falta de recursos y la saturación de los hospitales y la necesidad de vacunación a la población de manera eficiente, ¿no? Se ha polarizado también la política social. El gobierno de Alberto Fernández ha enfrentado polarizaciones, políticas sociales en el país. Ha habido tensiones y conflictos en los sectores de la oposición, así como en los movimientos sociales y sindicatos. Es importante tener en cuenta que el gobierno de Alberto Fernández aún está en cursos, con muchos enfrentamientos y desafíos que hasta ahora estamos viendo que no han progresado, ¿no? Bueno, pero yo le digo, ¿usted vio grandes movimientos sociales por la devaluación que tiene el peso? No. ¿Ha visto corte de ruta, corte la 9 de julio en Buenos Aires? Eso polarizar, justamente. ¿Usted lo vio eso? No. Entonces, los aparatos ideológicos del Estado saben cuándo van a movilizar sus tropas, ¿no? Es decir, las decisiones políticas algunas veces no se toman porque hay una conveniencia por delante. Bueno, mire que ahora yo quería ir finalizando más o menos con esto. Que tenemos mensajes para compartir, tenemos muchos mensajes con respecto a la consigna de hoy, que es para vos cuál fue el mejor gobierno de 1983, que inició de regreso a la democracia hasta el contexto actual, ¿no? A lo que vendrían siendo, a todo esto, ¿qué nos depara la neodemocracia? Vamos a llamar así, ¿no? Porque vendría siendo como la nueva democracia. Y acá vamos a citar a este filósofo, si se quiere, que lo tenemos tan presente nosotros, según Aristóteles, desde su obra La Política, el mejor gobierno es aquel que busca el bienestar y la felicidad de todos los ciudadanos, promoviendo la justicia y el bien común. En su obra La Política, Aristóteles clasificó los diferentes tipos de gobiernos en función de quién ejerce el poder y con el fin de lo que hace. Para él existen tres formas puras e impuras de gobierno, ¿no? La impura, llámese hoy en día, vendría siendo la corrupción, ¿no? Empieza por la primera, que vendría siendo la monarquía, ¿no? La monarquía, según Aristóteles, la monarquía es un gobierno de uno solo, pero no de forma tirana, dice. Es decir, que es el gobierno de un gobernante virtuoso, sabio, que busca el bienestar de todos sus ciudadanos, todo lo que él justamente gobierna. De los reyes. De los reyes. Después está la aristocracia. Lo que él llama la aristocracia es el gobierno de los mejores, claro, de aquellos que poseen virtudes y capacidades superiores. Es el gobierno de la élite virtuosa que busca el bienestar y la justicia para todos. De los ilustrados. De los ilustrados. Y después está la politeía, que él le dice, ¿no? Sí. O república, si se quiere, pero la politeía es, ¿no? Politeia. Politeia. Aristóteles considera que la politeia o república, dice, es la forma ideal de gobierno para él. Ahí está diciendo que para él es la mejor, ¿no? Sí. En la cual el poder es el ejercicio por lo que los ciudadanos, en su conjunto, a través de la participación y el respeto a las leyes, es un gobierno en el cual se busca el bien común y se promueve la igualdad y la justicia como justo, ¿no? Ahí está diciendo cuál es la mejor para él, ¿no? En cuanto a las formas corruptas o impuras, si se quiere, de los gobiernos, Aristóteles menciona la tiranía, un gobierno de uno solo para bienestar de él mismo, para beneficio del propio, ¿no?
la oligarquía como gobierno de unos pocos en beneficios de unos pocos. Claro. Y la democracia Sí. la ve como una degenerada gobierno por la mayoría en beneficios propios y sin respeto sobre las leyes. Sí, no se equivoca. Mire usted lo que dice, ¿no? No se equivoca. Para él el peor sistema de gobierno es el mundo democrático junto con los otros dos que me nombró usted. Los gobiernos impuros, ¿no? Claro. Bueno, Y eso, yo digo, qué sabiduría de Aristóteles, ¿no? pero Porque hasta lo que estás diciendo ahora es que se usan las palabras ahora. ¿De qué siglo estamos? ¿El siglo, claro, es decir, el siglo eso, V? eso creo que está en el libro de la política. Antes de claro, en el libro de la política sobra. ¿no? Sí, y uno dice, pero si es como que lo hubiera escrito ahora, es decir, lo que está escribiendo este hombre. Pero bueno, por eso son grandes pensadores de la historia, ¿no? Y que hasta el día de hoy se lo estudia. Bueno, yo por ahí no sé si podemos compartir algo con usted y usted me dice quién es que lo dijo aquí, pero ¿qué? ¿Esto pasó ayer? Y uno se asusta cuando pasan esas cosas, ¿no? Cuando uno justamente escucha análisis o opiniones que tienen que ver justamente con un hecho que pasó en la historia, pero parece como que se repite y uno lo llena de incertidumbre, ¿no? A ver si lo podemos escuchar. Cumplidas. Tantos los fracasos de planes y proyectos, tan honda la frustración nacional, que muchos de nuestros compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes, llegando a pensar incluso que la función pública no se llega para servir, sino para servirse de ella, convencidos que la justicia ha desaparecido ya del panorama del hombre argentino. Comenzaremos entonces por establecer un orden justo, dentro del cual sea valedero trabajar y sacrificarse, donde los frutos del esfuerzo se transformen en mejores condiciones de vida para todos, en el que encuentren soporte y aliento los ciudadanos honestos y ejemplares, en el que se sancione severamente a quien viole la ley, cualquiera sea su jerarquía, su poder, su pretendida influencia. Así, se recuperará la confianza y la fe del pueblo en quienes lo gobiernan, y así elaboraremos el punto de partida indispensable para enfrentar la grave crisis por la que atraviesa nuestro país. Bueno, a pesar que pasa el tiempo, parece que la historia se repite siempre, ¿no? Sí, sí, siempre. Bueno, es por esto que son por las decisiones políticas que se toman y querer perpetuarse en el poder. Es eso. Y para perpetuarse en el poder tiene que tener votos. Y para tener votos tiene que... Usted fíjese que en una parte que usted leyó ahí, que dice que tomó decisiones antipopulares, creo que fue con Menem o con... Antipopulares fue no, con Macri. Macri. Sí, Entonces tienen que ser populares para que agrade. claro. Es decir, que tiene que estar bien con el pueblo. Sí, sí, Y el sí. pueblo lo que le gusta es la dádiva. ¿Me entiende? Si usted le quita la dádiva, ya es antipopular. Es así. Sí, es así. ¿Me entiende? Es decir, todo lo que el pueblo no reciba gratis, toda decisión política que el Estado tome en retirarla, la retira, todo eso va a ser antipopular. Por lo menos usted dice, vamos a sacar subsidios, vamos a sacar planes sociales, esas son medidas antipopulares. Por ejemplo, no se va a dar más IFE, eso es antipopular. Ah, no va a dar más IFE, mirá vos, qué malo que el Estado, qué malo que... No lo voto. No lo voto porque no me da mal el IFE. Bueno, eso. Bueno, ahí tenemos ya para empezar a compartir algunos de las diferentes opiniones con respecto a la consigna de hoy, que tuvimos haciendo un desarrollo bastante, le interesó hacer un desarrollo así. Sí, me parece que por ahí hablamos otras cosas, pero bueno. No, pero creo que estamos dentro dentro del contexto, estamos aportando al momento político, ¿no? Y bueno, para vos, ¿cuál fue el mejor gobierno desde 1983 hasta la actualidad? Dejanos tu opinión a través del 2974-111-111. Escuchamos algunos de los mensajes. Si uno pone en la balanza todos los gobiernos que pasaron en el retorno a la democracia, y ha sido muy esporádico algunas acciones en favor del país y de los argentinos. Este retorno a la democracia ha generado a la República la pérdida de la potestad de muchos servicios. Recordemos
la época de Menem con la privatización de todos los bienes del Estado. Y después no hubieron, de ahí para acá, un ordenamiento a mejorar la calidad política, administrativa del Estado argentino. Todo por acción y omisión, radicales, peronistas, que fueron los que más tuvieron en la administración del Estado, no han dejado, a mi ver, por lo menos para mí, no han dejado ninguna huella importante como que fueron gestores de algo. Podríamos por ahí puntualizar una acción para la región que fue muy importante, el gasoducto cordillerano, con Néstor Kirchner, Mario Das Neves de la provincia, que me tocó cubrir para medios periodísticos de la región. Pero después de ahí en más, podría decir la línea de 500 kilowatts que conectó la región con el resto del país, pero es puntual, no es en 40 años de democracia importante para tenerlo como... Hay que resaltarlo, hay que reconocerlo, pero esa línea 500 nos dejó a los comodorenses sin ningún nodo por acá, por Comodoro, pero está muy integrado por la zona de Puerto Madryn. Digo, a mí no me deja mucho que desear la política argentina, los hombres que están, los que pasaron, no hay una renovación de cuadros políticos profunda, y yo analizo que este próximo 19 mi voto va, por ahora es blanco, como muchos argentinos que han ido a votar. Yo voy a ir a votar, pero en blanco. Voy a cumplir con la ley electoral, la voy a respetar, pero no veo gobiernos que haya sido uno mejor que otro. Todos aportaron para que la Argentina esté como está. Muchísimas gracias, mucha suerte, muy buenas tardes para todos. Bueno, ahí le mandamos un gran saludo a nuestro amigo y colega Américo Ulloa, siempre participando en el momento político. Es prácticamente, son los columnistas del programa ellos, porque ellos siempre están pendientes a ver qué consigna elaboramos para los jueves para que ellos puedan opinar. Justamente es un aporte muy importante a este contexto actual, que estamos frente a un balotaje que será el 19 de noviembre, y que participen ellos con su opinión. Igual ayuda mucho a la opinión pública o al ciudadano común para que se defina de qué lado están y qué quieren votar, si que en este caso él dice que va a votar en blanco. No es un voto cantado, es solamente su percepción, si se quiere, lo que él ve, ¿no? De lo que no se ve representado por ninguno de las dos fuerzas políticas. La pluralidad en opinión es importante. Totalmente. Ahí vamos a ir buscando otro de los mensajes. A ver, justamente decíamos que es Américo Ulloa. Vamos buscando nuestro amigo Ramiro Ruiz. ¿Qué le parece? Buenas tardes, amigo, colega Tony, ¿cómo estás? Con respecto a la consigna, bueno, para nosotros los que estudiamos ciencia política se nos hace muy difícil decir, pero voy a tratar de salirme digamos, del análisis politológico y más desde lo personal, que es la consigna, digamos. Es muy difícil porque depende en el momento de lo laboral. A algunos les benefició ciertos aspectos de ciertos gobiernos, el 1 a 1. Pero yo en esa época, el primer periodo de Menem, se dice que fue muy bueno porque bueno, se salió de la hiperinflación, hablando más desde lo económico, ¿no? Pero bueno, yo tenía, en el 83 en la democracia tenía 3 años, después cuando asumió Menem 89, yo tenía 9, o sea que es muy difícil. Por lo general uno evalúa desde lo económico siempre, pero hay muchas aristas, es muy difícil la verdad. Alfonsín fue el regreso a la democracia, pero económicamente fue uno de los peores, no pudo concretar su mandato por la hiperinflación. Menem solucionó la hiperinflación con la convertibilidad
y hizo una moneda fuerte, pero el segundo mandato fue malo. Así que, sin haber trabajado en esa época, sin haber prácticamente sido independiente del primer gobierno de Menem, se puede decir que fue muy bueno, debe haber sido el mejor, supongo. Y el primer gobierno el primer gobierno de Néstor Kirchner, esos dos diría que son los mejores, del 83 para acá. Abrazo. Ahí estamos compartiendo nosotros con buenas canciones también, participando de este momento político de la radio con la consigna de los jueves. Para vos, ¿cuál fue el mejor gobierno desde 1983 hasta la actualidad? ¿Cuál es tu opinión? Envíanos tu mensaje a través del 2974-111-111. Vamos haciendo un leve repaso de los diferentes gobiernos. Robert Alfonsín, 1983-1989. Por otro lado también lo tenemos a Carlos Saúl Menem, 1989-1999. Después, 1999 a 2001, Fernando de la Rúa. Acá donde se empiezan a juntar varios, ¿no? De 2002 al 2003, Eduardo Duhalde. Bueno, también tenemos que decir, dentro de este gobierno hubieron 4 presidentes: Fernando de la Rúa, bien decíamos, Raúl Puerta, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Duhalde. Después, de 2003 al 2007 estuvo Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner pasamos al 2007 al 2015, Cristina Fernández. Con lo que después llega de 2015 a 2019, Mauricio Macri. De 2019 lo tenemos a Alberto Fernández. Y ya vamos a ver cuál va a ser la definición a través del balotaje entre Javier Milei, candidato a presidente, y también Sergio Massa. Bueno, bien decíamos, nosotros seguimos compartiendo este momento político. 44 minutos han pasado de la hora 19. Nosotros vamos a seguir compartiendo más el momento político y con los diferentes oyentes que se van comunicando a través de 2974-111-111. Vamos a escuchar la palabra de ahora de Gonzalo Calvo. Él es licenciado en Ciencia Política, también es profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Cátedra de Derecho Público, de la carrera de Ciencia Política, ¿no? ¿Lo escuchamos? Bueno, respondiendo a la consigna y obviamente respetando las preferencias políticas de cada uno, si tratamos de buscar indicadores para evaluar la calidad de los gobiernos, en términos de menor endeudamiento externo o mayor desendeudamiento, mayor crecimiento de la economía, mejores índices de distribución social, mejor nivel del salario, y mejores o mayores avances en términos de integración regional y de otras cuestiones externas, también muy importantes, como tienen que ver con la cuestión Malvinas, con algunos otros acuerdos internacionales, sin lugar a dudas los mejores resultados desde 1983 a la fecha se lograron durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, buenas tardes. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos. Bueno, eso viene siendo preferencia política, color político también.
Pero bueno, es como bien decía él, sin pasar por encima de otras preferencias, la preferencia de él, y lo plantea Claro. muy claro que el color político de él, ¿no? Obvio que de alguna manera sí, en el presente todo bien, pero después lo que viene, el problema por eso de la redistribución de la riqueza, ahí lo dijo clarito, la redistribución de la riqueza es un pensamiento socialista colectivista, que después da, digamos, su resultado en el futuro. ¿Y qué pasó en el futuro? Todo lo que viene, todo lo que estamos viviendo, porque justamente se toman esas decisiones de la redistribución de la riqueza. ¿Para qué? ¿A dónde va la redistribución de la riqueza? A los movimientos. Y sí, a sostener los movimientos políticos, sociales que le llaman, y que después trae un resultado de inflación. Claro, eso vendría siendo la emisión de la moneda. Claro, del es decir, precio. el pensamiento socialista, así que de alguna manera de una parte sirve, pero después por otra parte afecta, y afecta no solamente a un sector, afecta a todos. Y después hay que volver a reajustar de vuelta, y después volver a reajustar, y volver a reajustar, como todo lo que se dio, digamos, con emisión monetaria, y la inflación que la pagamos nosotros. Claro. Sí, nos olvidamos de mandar un saludo a nuestro amigo Pepe Romero, que por ahí recién estaba escuchando la radio, y también a nuestro amigo Ramiro Ruiz. Sí, le mando un saludo a Ramiro Ruiz, a Gonzalo Calvo también, porque son de todos, son colegas y son parte de la columna. Sí, son parte de la columna. Gonzalo Calvo, bueno, que siga con su pensamiento, que está bárbaro. son prácticamente panelistas del programa. Que los programas hoy usan todos panelistas, ¿no? Bueno. Sí. Así que bueno, ellos forman parte justamente de este momento político de la radio, este momento político que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Un movimiento político, un momento político que si se quiere, muy extremista de los dos lados, ¿no? Con respecto a ayer la unión con Patricia Bullrich, después de los entredichos que estuvieron entre ellos dos con Javier Milei, es que en la política es el arte de lo posible. Bueno, eso, toda la pirotecnia que surgió en las campañas. Bueno, no vamos a ser ajenos cuando Sergio Massa dijo, yo jamás trabajaría con los kirchneristas. Pasó lo mismo. Habló de Loñoque y la Cámpora. Y todo eso. Entonces por ahí esto a nosotros nos tendría que asombrar, ¿no? Es normal, digamos que... Pero no nos deja de asombrar. Digamos, para mí está bien la actitud de Macri, de haber tomado posición y... ¿Sabe por qué? Porque el objetivo de ello es sacar del contexto político a los kirchneristas, a la Cámpora. Se quedaba algo deteriorado. Es el objetivo principal de ellos, es el objetivo. Ellos consideran que ahí está el mal del país, y obviamente están haciendo un trabajo que me parece que la idea de los dos, tanto del candidato de la Libertad Avanza como Patricia Bullrich, más allá de que entre ellos se hayan dicho de todo, pero nos vamos a unir con un solo objetivo, el ganarle al kirchnerismo. Exactamente. Sí, es algo importante, ¿no? Nosotros a ver si no tenemos más mensajes, y creo que tenemos un mensajito más de grabado de texto, ¿no? Ahí vamos a ir buscándolo. A ver qué dice el amigo. ¿Qué pasó, amigazo? ¿Qué pasó, amigazo? Bueno, no nos dice nada, pero sí, ahí está participando nuestro amigo, Juan Carlos Francés. Bueno, acá lo tenemos. Carlos González manda un mensaje de texto y dice: hola, buenas tardes, amigos Tony, amigo del equipo, Miguel, audiencia del 89.9. Para mí los mejores gustos fue Néstor y Cristina, los peores de Macri, menos de la Rúa, dice. Lo que están en una categoría intermedia vendrían siendo Alfonsín, Duhalde y Alberto Fernández, entendiendo que ya asumirán con las transiciones inestables de esta gestión anterior. Pero bueno, ya pongo mi postura. Un abrazo grande, gracias Carlos González por tu mensaje de texto, ¿no? Bueno, ahí Carlos González justamente estaba participando de la consigna de hoy, que vendría siendo la consigna de los jueves en Momento Político, acá por 89.9 FM. ¿Te acordás de la sintonía de la nostalgia, la radio de Lucho? Bueno, puedes escuchar a través y ver a través de
el Face FM, ¿te acordás? Estamos transmitiendo en vivo también de ahí, Bueno, Carlos González estaba participando en la consigna. Para vos, ¿cuál fue el mejor gobierno desde 1983 hasta la actualidad? Envía tu mensaje, tu opinión a través de 2974 111 111. Bueno, pero en un punto yo creo que cuando uno decide cuál fue el mejor gobierno, es en el caso particular de usted, que dice, a usted le fue muy bien con el gobierno de Menem. Sí, obviamente. Entonces uno habla desde la parte particular, no habla que para ellos es la mejor gestión política, sino es el pasatiempo económico que tuvo uno, ¿no? A ver, ¿qué es lo que espera un ciudadano de un gobierno? Que la economía esté estable. Sí, el beneficio para uno. Que pueda crecer, que pueda hacer su casita, comprarse su autito, su camioneta, lo que quiera, y que hoy se levante y valga el kilo de pan 100 pesos y que mañana a fin de valga 100 pesos. Exacto, que podamos ahorrar en pesos, claro, y que no se devalúe la moneda. Yo me acuerdo con el gobierno de Menem valía 50 centavos el kilo de papa. Un alfajor valía 50 centavos, hoy un alfajor vale 500 pesos. No sé en qué lugar, pero para mí está 700, Bueno, yo le digo, mire, para que usted vea. Y pasaba, digamos, el mes, pasaban 2 meses y valía lo mismo, seguía valiendo lo mismo. Es decir, mire, yo le digo, yo enfrenté la construcción de mi casa, y usted vaya pregunte ahora si quiere, el rollo de cable 100 metros de 2,5 milímetros valía 7 pesos. No sé cuánto costará ahora. Si usted tiene que hacer una instalación eléctrica en una casa, va a tener que gastar, no sé, 10 años de trabajo. No, terrible, no terrible es eso. Pero por eso, para mí el tema de elegir cuál es el mejor gobierno de acá a la actualidad, desde los 1983 a la actualidad, tiene que ver justamente con la parte económica particular de la familia. Claro, ¿no? ¿cómo le va a uno? Es decir, después puede haber otras cosas, que fue corrupción, a mí no me afectó eso, tampoco la voy a solucionar yo la corrupción. Sí. Por eso decir roba pero hace, para mí no define nada bueno de una persona, ¿no? No, obvio, sí, pero yo creo que la economía es importante en un gobierno, en una gestión, que la economía esté estable es muy importante, porque usted puede emprender si quiere un emprendimiento privado, su trabajo le va a rendir dinero, pero si usted está devaluando, por más trabajo que usted tenga, pues tiene que tener 5 trabajos para que le pueda servir. Sí, póngale que uno hoy en día, yo soy una persona que trabajo todo el día. Claro, y a mí me conta eso. Y yo no tengo un crecimiento o no tendría por qué pagar ganancias si no tengo ninguna ganancia yo. Y obvio, es decir, una persona que quiera crecer se va a sacrificar. No hay nada que se pueda lograr sin sacrificio. Nada. Bueno, Miguel, mire, usted son 19:57 minutos. Ya nos podríamos ir despidiendo de este jueves de consigna que estuvimos participando, como siempre, varias personas. En este sentido, le preguntábamos a los oyentes que participaron, para vos, ¿cuál fue el mejor gobierno desde 1983 hasta la actualidad? Yo pensé que iban a decir muchos Raúl Alfonsín, por el simple hecho que fue el que fue como un tipo, si se quiere, un libertador por el tema de la vuelta de la democracia, ¿no? Lo dije al principio, para mí Raúl Alfonsín tiene su gran mérito. Exacto. En su gobierno, porque fue un gobierno de transición. Todas las transiciones son difíciles. Yo le doy un ejemplo. Cuando usted sale de la primaria y va a la secundaria, ¿es fácil? ¿Empieza el secundario? Es difícil. Cuando usted sale del secundario y empieza la universidad, todas esas transiciones personales que uno la vive, aparte, es lo mismo en un gobierno. Yo recuerdo algo que me choqueó bastante, y pareciera que es algo muy sobre encima, se puede decir, pero el hecho que usted pasa de la primaria a la secundaria y en la secundaria lo empiezan a tratar de usted, ya creo que hay un paredón bastante importante. Es una transición que usted está teniendo. Y en los gobiernos no cambia, es decir, lo mismo. Nosotros veníamos de 7 años de dictadura, una feroz dictadura, con la gente tenía miedo de todo. Después el juicio de la Junta, que eso fue a nivel mundial, son cosas que se tienen que tener en cuenta. Se han hecho cosas valorables, muy... yo creo que fue el paso
firme que se dio en la democracia para que hoy, digamos, tenemos 40 años de democracia. Y que se puede decir nunca más. Y claro, porque que Alfonsín haya hecho y que no se haya logrado el objetivo de forma positiva, que a todos les guste, bueno, eso es otra cosa. Pero que él fue, digamos, una persona valiente, con liderazgo, con iniciativa, con una visión de gobierno, y que no se le haya dado, es otra cosa. Y gracias a eso hoy se puede legitimar y reivindicar la democracia a 40 años desde la llegada de la presidencia de él. Sí, porque él se mantuvo firme, hasta donde él pudo se mantuvo firme, y llevó, como le digo, porque muchos no lo querían acompañar en el Ministerio de Economía, Mire, sí. No lo querían acompañar porque era realmente muy complicada la situación que Argentina tenía en la economía. Y se venía de una experiencia, se había perdido toda esta experiencia de llevar adelante el trabajo económico de un país de la mano de una persona que no fuera militar. Exacto. Sí, tal cual. Entonces no aparte, es poca cosa. Aparte hoy en día uno recuerda la democracia con su gran discurso, ¿no? Que por qué no nos podíamos buscar el discurso de Raúl Alfonsín y despedirnos con el discurso, sí, ¿no? Y yo digo que está entre grandes líderes políticos está Irigoyen, Perón y Raúl Alfonsín. Sí. Y vamos a ver si podemos ir buscando a ver si lo encuentro por acá, el discurso de Raúl Alfonsín. Nos despedimos justamente con el gran discurso, ¿no?, de Raúl Alfonsín con respecto a la vuelta de la democracia, ¿no? Disculpe, vamos a buscar, estamos haciendo en tiempo en vivo. Discurso Raúl Alfonsín, ahí está. Mira, tenemos acá prácticamente un minuto, y ya con 1 minuto 30 ya nos vamos despidiendo, a ver. Bueno, escuchando buenas canciones también, nosotros acá a través del 89.9, nosotros nos despedimos. Todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común